¡Abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Las hay de muchos tipos. A ver, de honor, sí, de amistad, de amor, de gratitud. Las hay hasta eternas. Algunas nos dejan dormir tranquilos y sin otras no tendríamos techo bajo el que dormir. ¿Tú tienes muchas deudas? Hola, Ana Comellas. Hola, Juanra Lucas. Pues mira, tengo unas cuantas. Las primeras que has nombrado, las que son morales, las intento devolver en mi día a día. Y las otras, las económicas, pues creo que las termino de liquidar allá por 2046, año arriba, año 2046, abajo. Pues ya terminas antes que yo. Bueno, pues ¿y tú puedes dormir tranquilo? Yo es que tengo un colchón que he pagado a plazos. Ya. Con deuda y duermo muy bien. Hombre, yo a mi edad ya empiezo a dormir mal, ¿no? Pero por el tema de... Quizá en alguna ocasión por el tema de las deudas. Pero en general la conciencia la tengo muy tranquila. Ah, bueno, eso está muy bien. Pues mira, a las deudas que tengas, esas que vas a terminar de pagar no sé cuándo, pues como vives en España, le vas a tener que sumar una deuda adicional de 30.000 euros. ¿Qué he hecho? Ya me dirás por qué tengo 30.000 euros más. Pues mira, porque la deuda pública en España es de 1.427.000 millones de euros. Vale, vamos a ver. 1 billón de euros, o sea, 1 millón de millones. Sí. Más casi otro medio billón. Eso es. Todo eso es la deuda del Estado español a 31 de diciembre de 2021. Y como en España vivimos 47.327.000 almas, tocamos a 30.000 euros de deuda por habitante. Si solo tenemos en cuenta los que de verdad pueden pagarla, los que trabajan, pues 70.000. Vamos a ver, el salario medio en España no llega a 27.000 euros. Es que debemos más de lo que somos capaces de generar en un año, Juanra. Pero aunque la cantidad que uno debe es importante, y escandaloso además, más importante es por qué debes ese dinero. Y te pongo un ejemplo a nivel doméstico antes de pasar a la economía nacional. ¿Preferirías endeudarte en 10.000 euros para pagar unas vacaciones o en 20.000 para instalar paneles solares y aerotermia en tu casa? Bueno, ya veo por dónde vas, ya veo dónde quieres ir. Las vacaciones son un gasto, aunque no tengo duda de que me ahorran consultas con el psicólogo, los meses siguientes, descanso, rindo más después, produzco más. Pero claro, la instalación es una inversión que va a revalorizar mi casa cuando la venda y mientras tanto voy a gastar menos en energía, claro. Exactamente, Juanra. No es lo mismo endeudarse para hacer frente a un gasto que a una inversión, como has dicho. Y eso reza lo mismo a nivel doméstico que a nivel empresarial y estatal. Es recomendable endeudarse cuando, una vez devuelva el dinero prestado, obtenga un beneficio, porque con ese dinero he comprado algo que se ha revalorizado, bien porque he ahorrado costes o bien... Pero esa revalorización misma. Eso es. Claro, para una familia, por ejemplo, las placas solares servirían de ejemplo. Para una empresa, y usted decía que sé por dónde vas, la contratación de una campaña de comunicación que le facilita llegar a más clientes e incrementar sus ventas, por ejemplo. Y para un gobierno, la compra de un nuevo equipo de diagnóstico médico que permita detectar precozmente una enfermedad. Lo voy a poner en términos muy económicos y muy poco humanos. Pero esto lo que va a hacer es que el Estado se ahorre un tratamiento muy caro y una baja de larga duración. Así que es una inversión en todos los sentidos. Y todos estos pagos, sean gasto o inversión, si los puedo pagar a tocateja, mejor que mejor. Si en el momento que tengo que hacerlos no tengo liquidez, pues tendré que endeudarme. Entonces ahí los estados son iguales que tú y que yo y que cualquier hijo de vecino. O sea, tiene el Estado sus ingresos anuales que provienen de los impuestos y si los gastos de ese año son mayores que esos ingresos, pues le toca pedir prestado, endeudarse. Eso es. Provocó una guerra y la guerra acabó justo aquí, cuando el ejército de vuestro padre tomó la ciudad. Yo ni siquiera estaba presente. Masacraron a esos niños. Mis queridos sobrinos. Los descuartizaron y los envolvieron en ropas de los Lannister. Y a mi hermana, ¿sabéis lo que le hicieron? Os he hecho una pregunta. He oído rumores. Yo también. Hay uno que no dejo de oír, y es que Gregor Clegane la montaña violó a Elia y la cortó por la mitad con su gran espada. Yo no estaba. No sé qué pasó. Si la montaña mató a mi hermana, vuestro padre dio la orden. Decida vuestro padre que he venido.
Y decidle que los Lannister no son los únicos que pagan sus deudas. Pues Juanra, ya lo ves, aunque no estés ahí, en el momento en el que ocurren las cosas, luego te puede tocar pagar la deuda. Y voy a aprovechar la idea que has dado antes para aclarar dos conceptos. El de déficit y el de deuda, que cuando llevan el adjetivo público detrás, a veces se confunden. O sea, déficit público y deuda pública. Eso es. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Déficit es lo que tengo cuando mis ingresos no llegan a cubrir mis gastos. El año que me compro mi casa, ingreso 30.000, por ejemplo, y hago frente a un pago de 300.000. Así que mi déficit es de 270.000. ¿Cómo financio ese déficit? Pues pidiendo una hipoteca de 290.000. El año siguiente, ingreso los mismos 30.000 y hago frente a pagos que suman 29.000. Cuota de la hipoteca incluida. Ese año no tengo déficit, sino superávit, porque ingreso más de lo que gasto. Tengo 1.000 euros que puedo ahorrar o amortizar la hipoteca, por ejemplo. De hecho, mi deuda ya no van a ser 290.000, sino 280.000. Si lo miro cuando termine de pagar la hipoteca, habré tenido solo un año con déficit, el que me compró la casa, y 25 de deuda. Cada año, una deuda menor. También podría darse que tuviese otro déficit pasados 10 años y me tuviese que endeudar otra vez. Pero para que mi economía sea sostenible, mis gastos deben ser acordes a mis ingresos. No puedo vivir en un déficit permanente, sino solo acudir a la deuda en momentos puntuales. Claro, bueno, vamos a trasladar entonces eso a la economía pública. El Estado ingresa 1.000 por IVA, cotizaciones, IRPF, impuestos de sociedades, impuestos especiales, y con ello paga pues carreteras, colegios, hospitales, pensiones, subvenciones que también sumarían 1.000. En un lado o en otro, no tiene, por tanto, déficit. Pero, ¿verdad? Llega la COVID-19 y ese Estado tiene que hacer frente a ERTEs, un mayor gasto en sanidad, ayudas a sectores, y tiene que pagar 1.100 con los mismos 1.000. Claro, ese año tendría un déficit de 100 y, si no tiene deuda previa, una deuda de 100. Eso es. Y si el Producto Interior Bruto de ese país, el valor de todo lo que genera en ese año es de 5.000, su déficit sería de 100 sobre 5.000, un 2% sobre el PIB. Y su deuda pública, pues lo mismo, ese mismo 2%. Si el año siguiente la situación es la misma y no hay más ingresos, volvemos a tener un déficit de 100, pero ahora la deuda es de 200. Y si el PIB sigue siendo el mismo, el déficit público va a ser un 2% del PIB, pero la deuda ahora va a ser el doble, claro, un 4% del PIB. Y fíjate lo importante que es el PIB en todos estos cálculos, Juanra. En este ejemplo, para entendernos, cambiamos una de las cifras y dejamos el resto igual, pero en la economía real esto no es así. El PIB en España en 2019 fue de 1,24 billones de euros. El déficit público de ese año fue de 38.000 millones, que es un 3% del PIB. Ese déficit incrementó la deuda pública que ya teníamos de otros años y que sumó 1,19 billones de euros. Vale, produjimos 1,24, nuestra deuda era de 1,19. Eso significa que la deuda pública era pues un 96% del PIB. Uh-huh. Y en 2020, primer año de la pandemia... Ese año el PIB cayó un 10,8% respecto a 2019 y pasó de 1,24 a 1,12 billones de euros. Si la deuda hubiese sido la misma que el año anterior, 1,19, ya no sería un 96% del PIB, sino un 110%. Deberíamos lo mismo, pero a la hora de referenciarlo al PIB, como somos un poco más pobres, la deuda nos pesa más, ¿vale? Salimos un poquito peor en la foto. Y en 2019, si no gastábamos nada del PIB, pagábamos toda la deuda y aún nos sobraban unos miles de millones. Sin embargo, en 2020, haciendo lo mismo, si no gastásemos nada de la riqueza que genera el Estado, no pagaríamos el total de la deuda, seguiríamos debiendo 70.000 millones. Pero como decíamos, nada ocurre aisladamente. Que baje el PIB significa que la riqueza que ha generado un país es menor que la que generó el año anterior. Y menos riqueza significa que el valor de las empresas, de lo que han producido, es menor. Así que baja la recaudación por el impuesto de sociedades. Si las empresas tienen menos beneficios, probablemente el nivel de empleo caiga. Así que la recaudación por IRPF y cotizaciones va a ser también menor. Como la población en su conjunto tiene menos ingresos, consume menos. Así que también menos recaudación por IVA. Claro, toda esta foto solo viendo la evolución del PIB. No exactamente, Juanra. Necesitaríamos también
el IPC, un indicador de la inflación para tener la foto en condiciones y, bueno, otros indicadores del cuadro macroeconómico. Pero sí, es que el PIB nos da muchísima información sobre la economía. Como además sirve de base para calcular un montón de indicadores adicionales, no solo es una foto en sí, sino que nos hace salir mejor o peor en el resto de las fotos. Que ahora me dejas con las ganas de saber más. O sea, ¿cuál fue el déficit de 2020 y la deuda pública? Ya que sabemos la diferencia. Juanras, es que la economía engancha en ¿Verdad? cuanto Sí, la sí. entiendes un poquitito. Mira, en 2020 el déficit pasó de 38 a 115.000 millones de euros. Fue cuando, en lo peor de la pandemia. Esto es un 10% del PIB. Y la deuda pública llegó a ser 1,34 billones de euros. Con más deuda y menos PIB, el indicador de deuda sobre el PIB llegó al 120%. ¿Y en 2021? El PIB creció, llegando a los 1,2 billones de euros. El déficit fue de 83.000 millones de euros, así que el porcentaje de déficit sobre el PIB mejoró del 10% a menos de un 7%. Pero la deuda subió, claro, porque le sumamos un nuevo déficit. Así que en 2021 debíamos 1,43 billones. Pero en la foto salimos algo mejor. La deuda es más alta, pero el PIB también. Así que pasamos del 120 de deuda sobre el PIB a solo un 118. A ti te buscaba. Nuestro secreto, ¿eh? Estoy refiriéndome a los dados. Un hombre de honor siempre paga sus deudas y mantiene su palabra. Bueno, pero además de hacer cuadros macroeconómicos con las cifras, cuéntanos, Ana, ¿qué implica para nosotros, para ti, para mí, para Jorge, para los oyentes, esta deuda? Mira, cuando pides un Porque, préstamo... perdona, no sé si algún oyente a lo mejor puede tener alguna duda. Cuando decimos que debemos 30.000 euros, no es que nos vayan a cobrar los bancos o Hacienda a nosotros esos 30.000 euros, sino que es una medida estadística. Claro, es una media, sí, Bueno, sí. pues, Es simplemente el resultado de dividir. Por si se bloquea la centralita de gente y dice, yo no puedo deber 30.000 euros más. No, es simplemente, sí, fíjate, consideramos toda la población, es coger todo lo que debemos y dividirlo entre todos los que somos. Vale. Y Ya sale está, a ya eso está, si pagásemos a escote. Bien, tranquilidad entonces. Bien. Oye, a lo mejor habría gente que preferiría pagar los 30.000 y que estar no hubiera libre de deuda, cargas y ya. no tener deuda. No sé si se lo aceptaría Hacienda. No lo sé. Le preguntaremos a la vicepresidenta de Economía cuando hablemos con ella Venga. dentro de unos programas, de unos podcasts. Oye, a ver, si no, que me he ido yo, perdóname, ¿qué implica para nosotros esta deuda? Mira, cuando pides un préstamo, lo que estás haciendo es aumentar tu capacidad de compra hoy, que te dan el dinero, a cambio de reducirla en los próximos años, que tienes que devolverlo. La diferencia entre la deuda de las familias frente a la deuda de las empresas o de los gobiernos es que las familias devolvemos cada año una parte pequeñita de capital y otra de intereses. Cuando las empresas o los gobiernos se endeudan, emiten bonos, que es un pasivo financiero que ya también veremos en otro episodio. Y al final de cada año pagan solo intereses, pero no devuelven el capital que les han prestado hasta el final. Claro, y porque es diferente. ¿No se fían los bancos o el mercado de que un particular les pueda devolver el capital y se lo piden antes? Pues no sé si hay algo de eso, No. pero lo que yo creo que tiene más que ver es con la forma de generar ingresos. Las familias tienen unos ingresos más o menos constantes, que son los de sus sueldos, así que devolver un poquito cada año hace que concuerden los cobros y los pagos. Sin embargo, una empresa hace una inversión, yo que sé, en una nueva fábrica hoy y va a tardar años en tener ingresos, así que lo que de verdad le va a acoplar los cobros y los pagos es devolverlo todo al final, Claro. cuando ya tenga esos ingresos. Pero mientras va pagando los intereses por el dinero que le han prestado. Pero volvemos a la deuda pública. Hoy el Estado tiene más gastos que ingresos por impuestos, así que emite deuda a 10 años por la cantidad por la que tiene ese déficit. Durante esos 10 años va a ir pagando intereses a los que va a hacer frente con su presupuesto ordinario. Al final del año 10 tiene que devolver el déficit de hoy. Si no quiere refinanciar la deuda, volver a pedir prestado para devolver el préstamo, que eso es algo que ocurre, lo que va a tener que hacer es subir impuestos. Y lo van a pagar los contribuyentes que haya dentro de 10 años. O sea, que hoy me lo gasto yo y lo pagan mis hijos mañana. O sea, el negocio para mí es claro, ¿no? Pero aún más para los políticos que amplían presupuesto hoy sabiendo que los que subirán impuestos serán los que estén en su silla dentro de 10 años.
la verdad que tiene menos coste político emitir deuda que subir impuestos, desde luego. Pero por eso es muy importante no solo en cuánto me endeudo, sino para qué. Si el Estado se endeuda hoy para construir un nuevo hospital con la tecnología maravillosa que hablábamos al principio, que lo que va a pasar es que pueda contratar personal sanitario, voy a generar empleos indirectos de empresas que abastecen al hospital, voy a mejorar la salud de los ciudadanos y ahorrar gastos en esos tratamientos y en otros, y al cabo de 10 años, sin subir los impuestos, como tengo más empresas, más empleo, menor gasto sanitario, el PIB de ese país va a ser mayor. Y sin tener que subir el porcentaje de IVA o de IRPF, voy a recaudar más impuestos y voy a poder devolver ese principal que tenía esa deuda. Claro, si me lo he gastado en algún aeropuerto del que no ha salido ningún avión, pues a los 10 años mi economía no ha crecido y sí que me toca subir impuestos. Eso, o como hemos hablado, refinanciar la deuda hasta que vengan tiempos mejores. Ahí ya dependerá de los políticos de ese momento y del cuadro macroeconómico que haya. Lo ideal sería dimensionar el gasto público con arreglo a la riqueza que genera la economía para que de manera estructural no tenga desvíos importantes. Si tengo un problema puntual, coyuntural, entonces sí, tiro de deuda. Es la misma lógica que en cualquier presupuesto, Juanma. Yo tengo que gastar con arreglo a lo que gano. Si tengo que comprar un coche nuevo, pues pido un préstamo, pero no tendría sentido que tuviese que pedir préstamos continuos para pagar mis gastos ordinarios, los de todos los meses. Eso significaría que estoy viviendo por encima de mis posibilidades. Y una empresa igual, se endeuda para hacer una inversión, pero si tiene que endeudarse para pagar nóminas todos los meses, para afrontar sus gastos operativos, su estructura está mal dimensionada. Rubio, los dólares, 200.000. Estás bromeando, ¿verdad, Rubio? Me quieres gastar una broma, ¿eh? Es una soga, no es una broma. Vamos, pásatela por el cuello, Tuco. Esto no es una representación de Hacienda y el contribuyente, ¿no? Qué va. Es una representación de las deudas ya, sí. Que no te dejan dormir. ¿Cómo hace el Estado para, que no será Clint Eastwood, cómo hace el Estado para emitir esa deuda? Lo hace mediante subastas, Juanra. ¿Al mejor postor? Exactamente. Te cuento muy rápido el mecanismo y luego vemos lo que implica el resultado final. El Estado calcula la cantidad que va a necesitar para cubrir su déficit. Que, ojo, no siempre tiene que cubrirlo con deuda. Imagínate que hubiese ahorros de otros años por superávit. El caso, pon que necesita financiar 1.000 millones de euros. Se lo comunica al mercado y recibe dos tipos de oferta, unas competitivas y otras no competitivas. Las no competitivas son de compradores que no hacen una oferta como tal, sino que van a aceptar el resultado que salga. Esas son aceptadas, adjudicadas, se dice, inmediatamente. Imagina que con eso el Estado cubre de los 1.000 millones 400. Los otros 600 ya son competitivos, así que los inversores van a hacer ofertas del tipo: yo estoy dispuesto a prestarte 50 millones al 2% de interés, yo al 3% 20 millones, yo 100 al 1,5%. El Estado va a ordenar todas esas ofertas de la más favorable para él, la más barata, la que tiene que pagar menos intereses, a la más cara, y va a ir cubriendo sus necesidades de esta manera. Vale, entonces, de los 600 millones, los primeros 100 los paga al 1,5 y ya solo quedan 500 por adjudicar. Los siguientes 50 los paga al 2 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que adjudique el total, coloque en el mercado, se diría los 1.000 millones. Eso es. Aunque entiendo que podría pasar que no tuviese suficientes ofertas o al contrario que le hiciesen más peticiones de la que necesita, porque eso es una subasta, ¿no? Quiero tanto. Eso es, sí, podría pasar. Si tuviese más peticiones de las que necesita, pues miel sobre hojuelas. Además, las más caras, como lo hemos ordenado, se quedarían fuera y listo. Si al revés me queda una parte de esos 1.000 millones sin adjudicar, pon que 200, hay una serie de entidades especiales que se llaman creadores de mercado
que son bancos, entidades de crédito que cumplen ciertas condiciones y están autorizadas a acudir a una segunda vuelta de la subasta si el Estado quiere cubrirla entera. El objetivo es que cooperen con el Tesoro, que es quien emite la deuda, el titular de la deuda, para que pueda obtener esa liquidez colocando luego toda la deuda en el mercado secundario. Entendido. En primera o segunda vuelta adjudico los 600 millones, cada trozo a un tipo de interés, y a los titulares de los 400 millones no competitivos, pues ¿qué tipo de interés les pago? Voy a hacer una media ponderada de las ofertas competitivas. Voy a ir dando peso a cada precio según la cantidad de deuda adjudicada. Pon que me sale un 1,4%. Pues esos son los intereses que pagará el Estado a los titulares de esos 400 millones. Esto se llama mercado primario, porque en las subastas es donde se crea la obligación de pago, la deuda. Para el que la compra es un activo financiero, una inversión que le da una rentabilidad del 1,4% y puede ir al mercado de capitales a venderlo. A ese mercado se le llama mercado secundario, porque ahí ya no creo nada. Compro y vendo activos que ya existen. Es un milagro. ¿Por qué habrá hecho algo así? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Allí, mira. Es el judío. Ha conseguido una Amex Platino sin límite de crédito. ¿Qué está haciendo? Está pagando las deudas de todos. Gracias, chaval. Es un detallazo por tu parte. Pero eso es imposible. ¿Por qué hace eso? Para que la gente tenga dinero para gastar. ¡Kyle! ¡Tienes que parar esto! Tranquila, mamá. No, hijo, te vas a endeudar para toda la vida. Por favor, que alguien le pare. Vale. ¿Y quién compra toda esta deuda pública, Ana? Pues la compra toda la economía, particulares, empresas, otros gobiernos, instituciones internacionales. Hay clientes internos en la propia economía y clientes externos. Al fin y al cabo, esto es una forma de financiación para el Estado y para todas las administraciones públicas. Hablamos de la deuda estatal, pero incluimos la deuda de comunidades autónomas, de ayuntamientos, de la seguridad social. Pero es una forma de inversión para los que la compran, porque les genera unos intereses. Lo que sí que pasa es que, dependiendo de quién compre la deuda, va a tener unas implicaciones u otras. Primero te cuento que tradicionalmente se considera la deuda pública como deuda libre de riesgo, porque es difícil, a menos que sea Rusia ahora mismo, que un Estado quiebre, que haga default. Y como hay poco riesgo, el interés de esa deuda es menor que el que pagaría una empresa, por ejemplo, que tiene más riesgo de quiebra. Claro, pero no todos los estados son iguales. A partir de la crisis de 2008 empezamos a escuchar titulares como Moody's baja la calificación de la deuda española a BAA o basura, y cosas así. ¿Esto qué quiere decir o cómo marca diferencias? Pues mira, Juanra, Moody's es una agencia de calificación o rating. También lo son Standard & Poor's o Fitch, por ejemplo. Y lo que hacen es analizar el cuadro macroeconómico de un país y ponerle una nota. También lo hacen con las empresas y con otros instrumentos financieros. El objetivo es que cualquier inversor que no va a tener toda la información sobre el emisor pueda comparar diferentes instrumentos y elegir el que más se le acomode. No es lo mismo un 5% sin riesgo de impago que con ese riesgo. Y esa nota, esa calificación, es lo que determinaba la llamada prima de riesgo, de la que todos hablábamos en aquellos años, ¿no? Uh-huh. Cuanto más paga un Estado que otro por colocar su deuda, ¿qué es eso? Eso es. La prima es el diferencial con la deuda más segura de todas, que en Europa se considera la deuda alemana, a 10 años, que es como una especie de lavadora súper eficiente AA++++. Yeah. Si el Estado alemán emite su deuda a 10 años al 0,5% y el español al 1,4% en el ejemplo que hemos puesto, la prima de riesgo de España va a ser del 0,9%. A mayor riesgo, más intereses tengo que pagar como país también. Claro, volvemos entonces a las implicaciones para quien compra la deuda. Pues mira, respecto a las familias, a los particulares en general, compran la deuda como una forma de ahorro e inversión. Si no tengo mucho conocimiento del mercado financiero y no quiero arriesgar con otras inversiones, compro letras del Tesoro a corto plazo, menos de un año. También puedo comprar bonos del Estado a medio plazo, entre 2 y 5, y obligaciones del Estado a más largo plazo, a 10, 15, 30 y ya las hay incluso a 50 años. Como nuestras deudas. Como las nuestras. ¿Y si soy una empresa, Ana?
Pues depende a lo que me dedique. Podría ser una empresa de cualquier sector con un excedente de tesorería, ¿vale? Este mes he cobrado mucho y tengo pocos pagos y entonces pues me sobra ese dinero y lo invierto en deuda pública como lo haría un particular realmente. Pero hay empresas de sectores que están relacionados con el financiero, como el de los seguros o el sector financiero, que las compran para compensar su exposición al riesgo. ¿Cómo? Y te explico, sí. Yo soy una empresa de seguros, ¿vale? Recibo las primas de los asegurados y sé que en algún momento voy a tener que hacer frente a un siniestro, por probabilidad, que es a lo que me dedico, a hacer estadísticas. Y voy a tener que pagar una cantidad al titular del seguro. Yo como aseguradora no cojo el dinero de las pólizas y lo meto en un cajón hasta que lo necesito. Lo que voy a hacer es invertir en activos financieros para que ese dinero crezca y pueda hacer frente realmente a todo mi riesgo. Si invierto en acciones o en otros instrumentos que pueden ser muy rentables pero que van a tener un riesgo alto, tengo el riesgo efectivamente de perder parte del dinero invertido y cuando lo necesite, pues no poder utilizarlo para cubrir los siniestros. Lo que hace esta empresa, como hacen las que se dedican a crear fondos de inversión o planes de pensiones, es crear una cartera, una cesta que va a tener diferentes activos, donde el riesgo que tienen unos va a compensar el riesgo de otros. Si en esa cartera tengo un 60% de deuda pública, lo que me aseguro es que esa parte del capital invertido no la voy a perder y voy a cobrar además los intereses. Y el otro 40% restante lo voy a poder dedicar a otros instrumentos que tengan mayor riesgo y también me den una mayor rentabilidad. Voy a crearme esa cartera un poco en función de mis necesidades o de mis expectativas que necesite de fondos. Y si soy un banco, porque suelen ser los que más deuda pública compran, ¿no? Si eres un banco, con la deuda pública tienes un bonus, porque puedes acudir a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo. Son más subastas, pero esta no te la voy a contar hoy tampoco. Vale. El Banco Central Europeo presta dinero a los bancos, ¿vale? Pero no se lo presta alegremente, sino que les pide un aval, una garantía de que va a recuperar su dinero incluso aunque el banco quebrase, que bueno, es complicado porque están muy, muy regulados. Es el mismo concepto que una hipoteca, ¿vale? El banco me deja dinero, pero me pide la casa como garantía de pago. Y si yo no pudiese pagar, él vende la casa y recupera su dinero. Los bancos no aportan casas al Banco Central Europeo como garantía, sino que aportan activos financieros, entre ellos deuda pública, que van a poder vender en caso de que el banco no pagase. Buonasera. Buonasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. ¿Amigos? Padrino. Bien. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. Gracias, padrino. Prego. Que se encargue de esto. Vale, así que a los bancos les interesa comprar deuda pública para poder aportarla como garantía y recibir dinero del BCE. Exactamente, Juanra. Esa garantía, que en las operaciones de política monetaria se llama colateral, y se dice que los bancos descuentan la deuda pública en el Banco Central Europeo. Además, el Banco Central Europeo, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los gobiernos o los propios bancos centrales, como nuestro Banco de España, también invierten, tienen una cartera de activos propios y compran deuda pública de diferentes gobiernos. Y como diría mi abuela, y ya que estamos tan cinéfilos con esto de la deuda, ahora viene cuando la matan. Con la inflación que tenemos y en general con la situación actual de crisis energética, de materias primas, economías en recuperación de la pandemia, el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a recortar sus programas de compra de deuda. Lo que significa que va a dejar de ser cliente de la deuda pública española. Pues mira, de los 1.427 miles de millones de euros que debemos, el Banco Central Europeo es dueño de más de 860.000. Los últimos 400.000, casi la mitad, los ha adquirido en los 2 últimos años, durante la pandemia. Cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda pública, los estados van a tener que recurrir a otros compradores, que le van a pedir un mayor tipo de interés y la deuda nos va a salir más cara.
Por eso es importante que reduzcamos el nivel de deuda, que no pidamos deuda nueva porque nos va a salir más cara. Tenemos que conseguir que la economía crezca, lo que implica más riqueza, más empleo, mayor recaudación, y que la deuda que ya tenemos suponga una parte menor del PIB, como te contaba al principio. Ay, Ana, esta noche no duermo, pero no por las deudas, sino por la cifra del PIB. Es que así funciona esto, Juanra. Un podcast de Forbes. Forbes.